Hola amigos, les habla Luis Enrique Giraldo. En esta ocasión vamos a ver cómo configurar un router de marca de Lin. Exactamente la referencia de nuestro router es un DIR 655. Este es el router. Veamos que consta de 4 puertos. Estos 4 puertos son para que nuestro router, porque él además de funcionar de manera inalámbrica, como pueden ver estas antenas, él funciona también de forma alámbrica. Es decir que nosotros podemos configurar una red o podemos configurar un internet para que puedan funcionar solo equipos de forma alámbrica, es decir, conectados físicamente aquí mediante unos conectores RJ, o que nuestro router cumpla la función de ser un router inalámbrico, es decir, que los equipos que estén a su alrededor se conecten mediante una wireless. Y también puede funcionar alámbrico e inalámbrico, es decir, puede cumplir las dos funciones a la vez. Entonces también vemos otro conector acá, que es donde llega directamente a la conexión del internet. Y la configuración de este router se hace bien sea mediante un cable UTP o mediante cable USB. Esto se conecta directamente al ordenador y allí hacemos la configuración inicial. También encontramos un botón, que es el botón para resetear las configuraciones anteriores. Es decir, si yo defino unas direcciones IP y unos DNS y defino unas contraseñas en este router, pero después quiero cambiar esas configuraciones, yo puedo con un lápiz o con un destornillador pequeño hundo este botoncito, lo tengo sostenido al menos unos 3 segundos para que él resete, es decir, reinicialice todas las configuraciones y me las deje limpias de cero, me quita todas las configuraciones anteriores. Entonces el primer paso sería conectar nuestro cable UTP, ¿sí? Como les decía, puede ser con cable USB o cable UTP. En este caso lo vamos a hacer con este cable. Lo conectamos en uno de estos 4 conectores, lo inserto aquí y el otro extremo lo conecto a la tarjeta de red de mi ordenador. ¿Cuál es el siguiente paso? Tenemos que ingresar a un navegador y según el manual del usuario del router dice que debemos digitar una dirección IP para poder accesar al pantallazo de la configuración de este router. Entonces procedamos. El navegador de internet puede ser Mozilla, Google Chrome, puede ser Internet Explorer, el que ustedes quieran. Entonces procedamos. Yo digito la dirección 192, el manual lo dice, 168.0.1, doy enter y en ese momento me posiciona en este pantallazo. Este pantallazo es la entrada a la configuración de mi router. Como esto es un router que se supone que está virgen, entre comillas, es decir, que no se le ha asignado ninguna configuración, por defecto el sistema dice que el nombre del usuario es admin y no tiene ninguna contraseña. Es decir, que yo puedo dar aquí enter o dar clic aquí para que me deje entrar al menú de configuración. Vamos a darle clic. Si yo ya le hubiera definido alguna contraseña, ahí donde dice password tendría que digitarla. Si no la digitara, pues me va a obligar a que la digite. ¿Cuál es la idea? Mira, si yo no le establezco una contraseña de entrada, significa que si yo, por ejemplo, en una empresa tengo 20, 30, 40 computadores enlazados mediante mi router para que se conecten a internet y yo no le defino una contraseña, pues cualquier usuario que digite esta dirección IP 192.168.0.1 va a ingresar a nuestro menú de configuración del router y puede hacer las configuraciones que quiera. Entonces, como ese no es el caso, nosotros tenemos que establecer alguna seguridad para nuestro router. Entonces, lo primero que vamos a hacer es asignarle una contraseña. Damos clic aquí en esta opción, ¿sí? Y dice que vamos a asignar un password. Nos dice que vamos a seleccionar la zona horaria, la configuración del internet y bueno,
que por último vamos a salvar cambios y vamos a conectarnos. O sea, estos son todos los pasos que vamos a seguir. Entonces vamos a darle siguiente, vamos a definir un password. Yo voy a decirle que sea, defino mi password, confirmo el password, le doy siguiente. ¿Sí? El segundo paso decía que era definir la zona horaria, mi zona horaria es Bogotá, le digo siguiente y vamos a definir dos cosas aquí. Vamos a decirle que las direcciones IP van a ser dinámicas. Para esto se define algo que se llama DHCP, o podemos decirle que las direcciones IP van a ser estáticas. Vamos a ver cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro. Si nosotros le definimos que las direcciones IP van a ser dinámicas, significa que en una red de computadores, hablemos de 40 o 50, al yo decirle aquí que va a ser DHCP dinámico, yo no tendría que definir direcciones IP en cada uno de los equipos. Pero si por el contrario yo selecciono esta opción que es estática, ¿qué tendría que hacer yo? En cada uno de los computadores tendría que definir una dirección IP manual, es decir, una IP estática. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a irnos aquí al panel de control, ¿sí? Y vamos a buscar centro de redes y recursos compartidos. Vamos a buscar cambiar la configuración del adaptador. Vemos que aquí está nuestro adaptador, doy clic derecho, le digo propiedades y nos vamos aquí. Vamos a ir al sitio donde se definen las direcciones IP, que es exactamente aquí. Doy nuevamente clic en propiedades y observen algo. Mire que aquí dice IP automáticamente y aquí en dirección IP, máscara de subred, bueno, todos estos parámetros están en blanco. ¿Por qué? Voy a hacer el cambio de pantalla y mire, selecciono esta opción. Pero si por el contrario yo le digo que es una IP estática, voy a hacer el cambio de pantalla. ¿Yo qué tendría que hacer en cada uno de los ordenadores? Dar clic aquí y observen que se me habilitan estas opciones. Y entonces tendría que empezar a definir direcciones IP para cada uno de los ordenadores. Si son 50, cada uno de los 50. Si son 100, pues a cada uno. Entonces un ejemplo sería definir direcciones IP para cada uno de ellos. 192, 168, 0 y arrancamos en 2. Doy clic aquí y él ya me asigna una máscara de subred. Esto es a manera de ejemplo, como para indicarles qué sucedería si allá en nuestra configuración del router voy a cambiar la pantalla, es decir, aquí definiéramos que es una dirección estática. ¿Ya? Entonces, este rango va desde 2 hasta 255, es decir, que para el siguiente computador yo podría definir estos mismos números de acá, estos tres tienen que ser iguales, y aquí podría definir que es 3, para el computador 4 definir 4, o podría definir 200, 250 hasta 255, más de ahí no me permite. Entonces este sería el proceso pues engorroso que tendría que definir. A ver, no es un proceso engorroso, lo que pasa es que en algunas empresas lo definen como una IP estática por algunas razones que podríamos analizar más adelante. Por lo pronto vamos a dejarlo en que es una dirección IP automáticamente. Voy a decirle aceptar y voy a cerrar cada una de estas ventanas. Cierro y volvemos a la configuración de nuestro router. Entonces vamos a dejarlo aquí en direcciones IP dinámicas. ¿Sí? Vamos a decirle siguiente. Para el caso de que tengamos una DNS primaria y una secundaria, pues aquí la definimos y le decimos siguiente. Y por último ya le daríamos conectar. El router lo que va a hacer es actualizar estos datos que le di y reiniciar. Él va a contar 60 segundos porque él está haciendo los cambios, es decir, está asignándole los parámetros que acabamos de ingresarle, y luego va a volver a reiniciarse y nos va a llevar al pantallazo inicial, que es donde nosotros definimos la contraseña. ¿Para qué definimos esa contraseña? Para que cualquier usuario no pueda ingresar al setup, es decir, a la configuración del router. ¿Por qué? Porque pues
como nosotros aquí vamos a establecer privilegios, vamos a establecer restricciones, ¿sí? Y vamos a asignar contraseñas de wireless, es decir, para que sea una señal inalámbrica, entonces cualquier persona podría hacer eso. Esa es la idea cuando definimos contraseña y definimos todos los parámetros. Hay dos contraseñas, una que es para ingresar al sistema, digámoslo, al sistema del router, y la otra contraseña es para accesar la señal mediante wireless, para que esa situación nos quede clara. Bueno, ya con todos los 60 segundos ya estamos nuevamente en nuestro pantallazo. Si yo doy enter, es decir que no tengo asignada contraseña, pues él me va a sacar error. Doy a aceptar y ahorita sí escribo la contraseña que yo definí. Listo, ingresamos. Bueno, entonces hasta este momento lo único que hemos hecho es asignarle la contraseña a nuestro router. ¿Cuál es el paso siguiente? Nuestro proveedor de internet nos debe haber asignado una dirección IP o unos DNS primarios y secundarios. Entonces tendríamos que definir esos parámetros. Lo hacemos aquí en esta parte, ¿sí? Damos clic y observe. Entonces, como el proveedor me dio unos parámetros, yo le voy a decir aquí que es una IP static. ¿Para qué? Para que me habilite todas estas opciones. ¿Qué ingresaría yo aquí en dirección IP? Pues los parámetros que me defina el proveedor de internet. Son 4 números, una máscara de subred, un wavy, un DNS primario y un DNS secundario. En ese momento yo le daría salvar y el sistema actualizaría esa información. Pues aquí voy a volverlo a dejar como estaba, porque pues no tengo esos datos. Al no tenerlos, cuando trate de grabar me va a decir que los datos son incorrectos. Bueno, entonces aquí ya estaríamos dando los parámetros iniciales. Bueno, repasemos. Lo primero que hicimos fue definir una contraseña para entrar a aceptar el router. Como segundo estamos definiendo las direcciones IP, la dirección IP y todas las direcciones que nos haya asignado nuestro proveedor de internet. Bueno, siguiente paso. Vamos entonces a definir, en este momento nuestro router, al yo definir ya todas estas direcciones, nuestro router ya estaría disponible para funcionar, para manejar el internet y hacer funcionar equipos que estén conectados de manera alámbrica. ¿Qué significa eso? Que son los equipos que yo conecto aquí en estos puertos. Estas antenitas en este momento no estarían haciendo nada porque yo aún no he configurado la wireless, es decir, la red inalámbrica. ¿Listo? Bueno, continuamos. Entonces vamos a irnos ya al sitio donde vamos a definir que este router va a funcionar de manera inalámbrica. Entonces nos vamos a la parte izquierda donde dice wireless, configuración de la wireless, y nos vamos a esta parte de acá, damos clic y bueno, ya ingresamos allí. Entonces, ¿qué es lo primero? Él está definiendo un nombre como quien dice a la red. Yo voy a colocarle, pueden dejar ese que es el que él deja por defecto, o yo voy a definirle que es la red de mi apartamento. ¿Listo? Bueno, él dice que si se le va a asignar una clave automáticamente o la podemos definir manualmente. Si le decimos que la vamos a asignar automáticamente y le decimos siguiente, él nos va a colocar una clave, mira, complicadísimo. Pues yo me devuelvo, ingresamos, me voy a wireless, no era ahí, era aquí. Listo. Yo le dije que mi red se va a llamar red apartamento y le voy a decir que la clave la va a asignar manualmente. Doy clic, siguiente, asigno la clave. Ojo, la clave que estoy asignando aquí es para la conexión a la wireless, es distinta a la clave que asigné para entrar al setup de mi router. ¿Listo?
va a definirle cualquier clave. Lo ideal es que las claves pues sean con mayúsculas, minúsculas, tengan caracteres especiales, por ejemplo aquí pesos y números. ¿Sí? Bueno, digo siguiente y listo. Mire, él nos asignó un modo de seguridad WPA2 o WPA. Nos muestra la contraseña, el nombre de la red. Vamos a darle salvar y observen lo que él va a hacer. Nuevamente va a actualizar los datos de mi router, y cuenta 70 segundos y vuelve y reinicia. ¿Cuál sería el paso siguiente? Pues que él vuelve y me lleva hasta la parte del inicio. Tengo que digitar la contraseña para que pueda ingresar al setup. Entonces miren lo que hemos hecho hasta el momento. Aquí en este momento ya nuestro router tiene dos funciones. Me proporciona internet para computadores que estén conectados de forma alámbrica, es decir, en los 4 conectores UTP, y me proporciona internet para computadores que se puedan conectar por wireless, es decir, de forma inalámbrica, para lo cual yo he definido una clave y que ellos van a tener acceso al internet única y exclusivamente si yo les doy la clave. Si ellos no conocen la clave, no van a poder ingresar al internet, y cada vez que encuentren la red les va a decir que la conexión tiene seguridad. Entonces esa es la parte. Nuevamente estamos en el menú, ingresamos con la contraseña, damos enter, y esos son los parámetros iniciales que tiene todo router, sea la marca que sea. Esos son los conceptos: contraseña para ingresar al setup, configurar las direcciones IP para que funcione de forma alámbrica. Ya luego nos vamos a la parte del wireless, definimos la configuración, establecemos una contraseña y listo. Esos son los 3 parámetros iniciales. Si nosotros en wireless no queremos definir contraseñas, pues no lo definimos. Pero ¿qué sucede? Que cualquier persona que esté dentro del sector, dentro del alcance de nuestro router, va a encontrar la red, y si no tiene seguridad, pues se va a poder conectar a nuestra señal. Existen otra serie de opciones, por ejemplo aquí en avanzado, y es que vámonos aquí a filtros. Nosotros podemos definir unos filtros, es decir, que podemos permitir el ingreso o denegar el acceso a determinadas páginas. Por ejemplo, aquí dice denegar el acceso de los computadores a tales sitios. Yo puedo decirle que no entren a Facebook, ¿sí? O que no entren a YouTube, o que no entren al Gmail. O puedo decirle que permitir que entren solo a estas páginas. O sea, permito o denego estas páginas como tal. Existe otra opción, creo que es, vamos a darle cancelar. Estamos aquí. Nosotros podemos crear unos grupos, es decir, que yo puedo definir unas direcciones IP, un grupito de 5 direcciones IP, por decirlo, a los cuales les va a dar unos privilegios o les voy a negar unos privilegios. Es decir, a ese grupito le voy a asignar unos privilegios para que puedan ingresar al Facebook, o a ese grupito puedo definirle unas restricciones para que entren al Facebook. Si ustedes observan aquí, tenemos pues un gran número de opciones. Esas opciones las podemos mirar en otro video. De todas maneras se pueden documentar más en el manual. Aquí hay muchas cosas que se pueden hacer. Es importante que tengan en cuenta algo, que entre más robusto sea el router, es decir, entre más fino o más costoso sea el router,
va a tener muchas más opciones para poder administrarlo. ¿Qué significa eso? Si ustedes compran un router de una gama muy baja, pues la administración, es decir, esta pantalla que ustedes ven allí, va a ser muy reducida. Entre más costoso, entre más robusto sea nuestro router, nos va a permitir tener más control sobre el control de contraseñas, sobre el control de acceso, sobre restricciones, sobre eh, permisos y todo este tipo de configuraciones. Bueno amigos, espero les haya gustado.